La Biblia, la palabra de Dios, nos orienta a cada uno de nosotros los creyentes en el sentido de con quién debemos tener comunión, con quién debemos estar unidos, con quién debemos tener compañerismo. La comunión o el compañerismo guía al conocimiento y guía a revelaciones profundas. Lo que dice en Salmo 25:14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, así como Dios el Padre tiene unidad, compañerismo con el que le teme, de la misma manera Él va a revelarle todos sus planes a esas personas. Y de igual manera puede suceder con nosotros los creyentes. Si tenemos buenas relaciones con los demás creyentes, entonces vamos a conocernos un poco más, vamos a conocer nuestros planes, nuestras necesidades, nuestras metas con el hermano con el cual me estoy relacionando. Y quiero pues en estos momentos compartir 7 orientaciones de las Sagradas Escrituras en las cuales nosotros debemos estar enfocados y para tener comunión unos con otros. O sea, ¿con quién debo tener comunión como hijo de Dios? Entonces, la primera persona con la cual debo tener comunión es con Dios, es con el Padre, dice la Escritura. En 1 de Juan 1:3 dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. 1 de Juan 1:3. Entonces, todos los creyentes deben tener una comunión verdadera, sana, primeramente con el Padre, con ese Padre que provee, con ese Padre que está pendiente a cada una de nuestras necesidades. Por esa razón, entonces, el creyente está o debe mantener esa comunión con el Padre. Y Dios dice que Él se relaciona con los que le temen. El versículo de Salmos 25:14. En Proverbios 3:32 también dice que la comunión íntima de Dios es con los justos. Entonces Dios siempre se va a relacionar con las personas que lo siguen a Él. Por lo tanto, el creyente debe seguir a Dios para mantener esa comunión con Él. Y dice que Él abomina al perverso. Dios repudia entonces todo aquello que está controlado por la naturaleza pecaminosa, por el pecado, y todas aquellas cosas que el pecado está controlando, Dios las aborrece. Por lo tanto, el creyente debe entonces tener comunión, en primer lugar, es con el Padre Celestial. En segundo lugar, la comunión del creyente debe ser también con el Hijo de Dios, con Jesús. Allí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice que y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y con su Hijo Jesucristo. Así que entonces los creyentes estamos llamados a tener comunión con el Hijo de Dios. Dice en 1 Corintios 1:9, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado que todos nosotros tenemos, el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros, es para tener ese vínculo, ese compañerismo las 24 horas en todo tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No podemos perder nosotros como creyentes esa cercanía con el Hijo de Dios. Recuerde que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo entonces está ligado al creyente de muchas maneras. Por lo tanto, el creyente debe siempre estar enfocado a mantener esa comunión con el Hijo de Dios. En tercer lugar, la comunión del creyente debe ser también con el Espíritu Santo de Dios. El creyente debe tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En la despedida que hace el apóstol en esta carta
a los Corintios, dice que la comunión, recordando, del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, al mantener la comunión con el Padre, el creyente debe mantener la comunión con el Hijo, y el creyente debe mantener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y dice en 1 Corintios 6, 19, 1 Corintios 6, 19, que vuestra comunión, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo. Entonces, una de las razones por las cuales también el creyente debe mantener la comunión con el Espíritu Santo es que mi cuerpo, su cuerpo, es un templo del Espíritu Santo de Dios. Miren, nosotros no somos algo, un ladrillo, no somos un bloque, no somos una piedra. Nosotros somos algo especial para Dios, somos unos seres especiales para Dios, y que Dios nos ha dado un cuerpo, y ese cuerpo es donde mora, donde permanece el Espíritu Santo de Dios, y por esa razón el creyente entonces también debe tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuarto, el creyente debe tener comunión con la sangre del Señor Jesucristo. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros estamos celebrando, instituyendo la Santa Cena, como creyentes, cumpliendo esa ordenanza establecida por nuestro Señor Jesucristo, estamos nosotros teniendo comunión con la sangre del Señor Jesucristo. Dice, la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre de Cristo que fue derramada por mí y que es representada en el momento que estamos sentados en una mesa celebrando la cena del Señor, tomándonos la copa, el trago de vino, nos lleva, nos relaciona inmediatamente, nos identifica inmediatamente con la sangre del Señor Jesucristo derramada, dice la Escritura, por mí como un cordero, por causa de que yo soy un pecador y para acercarme al Dios y al Padre Celestial. Quinto, el creyente debe tener comunión con el cuerpo del Señor Jesucristo. Con el cuerpo del Señor Jesucristo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Señor. Nuevamente, en el contexto de la cena, cada vez que la celebramos y partimos el pan para consumirlo, ese pan figuradamente nos está a nosotros asociando, nos está haciendo partícipes, nos está uniendo con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos perder la oportunidad cada vez que en nuestras congregaciones se haga la celebración de la Santa Cena. Los creyentes debemos estar allí participando de este evento, porque es una manera también de tener la comunión con la sangre y con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Séptimo, el creyente debe tener comunión unos con otros. Unos con otros es un tema muy amplio en la Escritura, las relaciones entre uno y el otro, creyente con creyentes. Pero voy a recordar en Hechos 2.42 dice que los primeros creyentes perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la comunión unos con otros nos permite relacionarnos en actividades cristianas. Nos permite relacionarnos en las buenas obras. Cuando un creyente depende de Dios, está convencido que Dios es su guía, que vive cercano de Dios, vive brillando como Dios, entonces eso nos permite a nosotros tener una cercanía, un compañerismo, una unidad entre nosotros. Los creyentes somos llamados a tener comunión unos con los otros. Entonces, ojalá que meditemos cada uno de nosotros, los hermanos, personas que nos escuchan. Si usted es creyente, está llamado a tener comunión con su hermano, no importa dónde viva, no importa el color de piel, no importa el estrato social, lo que importa es
las buenas relaciones entre nosotros los creyentes, comunión unos con otros. Séptimo y último, los creyentes somos llamados a tener comunión con el Evangelio, con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo, con el Evangelio que el Señor predicó, con el Evangelio que muchos hombres y mujeres siguen predicando. Somos llamados a tener comunión con el Evangelio. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 5, Pablo, Timoteo, lo dicen de la siguiente manera, dice que están orando por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces, una manera de nosotros unirnos, de relacionarnos, de tener compañerismo, de estar juntos, de compartir, es a través del Evangelio. Cada vez que nosotros nos unimos para orar, nos unimos para evangelizar, nos unimos para discipular, nos unimos para visitar, nos unimos para compartir cualquier actividad cristiana, estamos teniendo esa comunión con el Evangelio. Así que la Biblia, le recuerdo, nos orienta con quién debemos tener comunión, pero también la Escritura nos orienta con quién no debo tener comunión. Hay algunas prohibiciones en las Sagradas Escrituras en las cuales yo debo tener claras esas prohibiciones, porque Dios a través de su palabra me prohíbe algún tipo de relación, que eso no es comunión para nosotros, ni mucho menos para el Señor. Medite en estos 7 aspectos en la cual debo tener comunión. Recuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la sangre del Señor Jesucristo, con el cuerpo del Señor Jesucristo, la comunión entre creyentes y la comunión en el Evangelio. Así que le animo a que cada día nosotros podamos tener más cercanía al Señor, a su palabra, que cada día nosotros podamos reflexionar y mirar con quién me estoy relacionando. El creyente debe estar relacionado con estos 7 aspectos, con estas 7 orientaciones que el Señor nos da para que podamos disfrutar de buena relación con el Señor, de buenas relaciones entre nosotros los creyentes y con su palabra. Que el Señor le siga guardando.